Me llamo Ana, tengo 32 años, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático por una casa que mi familia había perdido hace años. O al menos, eso era lo que yo creía. Todo comenzó cuando mi esposo Miguel y yo nos mudamos a la casa familiar de sus padres hace 3 años. En ese momento, parecía una decisión práctica. La casa era enorme, teníamos problemas para encontrar un lugar propio, y mi suegra Carmen insistía en que era lo mejor para la familia. Es una tradición familiar, dijo Carmen el día que nos mudamos. Todos los Vargas han vivido en esta casa por generaciones. Lo que ella no sabía era que esta casa guardaba un secreto que conectaba a nuestras familias más de lo que nadie imaginaba. Al principio, la convivencia fue tolerable. Carmen siempre había sido una suegra controladora, pero yo intentaba mantener la paz por Miguel. Él trabajaba como médico en el hospital local, heredando la profesión de su padre, mientras yo manejaba mi pequeña librería en el centro de la ciudad. Una librería, se burlaba Carmen durante las cenas familiares. ¿No podrías haber estudiado algo más provechoso? Lo que ella no sabía era que la librería era solo una parte de mi vida, un pequeño placer personal que me permitía mantener vivo el legado de mi abuelo Antonio, un amante de los libros y, secretamente, mucho más que eso. Las tensiones comenzaron a crecer cuando quedé embarazada. De repente, cada decisión que tomaba era cuestionada. No deberías comer eso, no deberías trabajar tanto. Deberías hacer las cosas como yo las hice. La voz de Carmen era una constante en mi vida. Miguel, siempre atrapado entre su madre y yo, optaba por el silencio. Es su forma de mostrar que se preocupa, decía, evitando el conflicto. Pero todo empeoró cuando, en el 7º mes de embarazo, encontré unas fotos antiguas mientras limpiaba el ático. Fotos que mostraban a mi abuelo Antonio con el anterior dueño de la casa, don Francisco Vargas, el abuelo de Miguel. ¿Qué haces husmeando en nuestras cosas familiares? Me regañó Carmen cuando me vio con las fotos. Solo estaba limpiando, respondí. ¿Sabía que nuestros abuelos se conocían? El rostro de Carmen se transformó. Esas fotos no significan nada. Tu abuelo solo era un empleado aquí. Pero yo sabía que había más historia detrás. Mi abuelo Antonio me había contado historias sobre una propiedad importante antes de morir, aunque nunca especificó cuál. Me dejó una carta que debía abrir en mi 32º cumpleaños, que casualmente sería en una semana. La situación llegó a su punto crítico cuando, 2 días antes de mi cumpleaños, Carmen organizó una reunión familiar. Miguel y yo nos sentamos en la sala mientras ella permanecía de pie, dominando el espacio. He estado pensando, comenzó, que quizás sea hora de que busquen su propio lugar. ¿Qué? Miguel pareció despertar de su habitual pasividad. Mamá, Ana está por dar a luz. Precisamente, respondió Carmen. Esta casa tiene tradiciones, una forma de hacer las cosas. Y francamente, Ana nunca se ha adaptado. Pero dijiste que esta era ahora nuestra casa también, protesté. Carmen soltó una risa seca. Esta es mi casa. Y quiero que te vayas. Miguel solo miraba al suelo, su silencio más ensordecedor que nunca. Me levanté lentamente, mi embarazo haciendo el movimiento más dramático de lo que pretendía. ¿Están seguros de esto? Completamente, respondió Carmen. Tienes una semana para mudarte. Interesante timín, murmuré, mientras sacaba de mi bolso un sobre amarillento. ¿Les importa si leemos algo primero? ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, su voz traicionando un atisbo de preocupación. La carta de mi abuelo Antonio. La que debía abrir en mi 32º cumpleaños. Que es, casualmente, mañana. Eso no tiene ninguna relevancia aquí, espetó Carmen, pero noté que había palidecido ligeramente. ¿No? Sonreí mientras abría el sobre. ¿Están seguros? Comencé a leer la carta en voz alta, y con cada palabra, vi cómo el rostro de Carmen perdía color. La carta revelaba una historia que se remontaba a décadas atrás, una historia de amistad, negocios y un acuerdo secreto entre mi abuelo Antonio y don Francisco Vargas. Imposible, susurró Carmen cuando terminé de leer. Mi abogado está en camino, dije tranquilamente. Creo que tiene algunos documentos que les interesará ver. El timbre sonó en ese momento, como si hubiera sido cronometrado. Cuando abrí la puerta, el abogado Torres entró con un maletín lleno de documentos que cambiarían nuestras vidas para siempre.
Carmen se dejó caer en el sillón, casi desmayándose, mientras el abogado comenzaba a sacar los papeles. Miguel, por primera vez en mucho tiempo, me miraba directamente, una mezcla de confusión y asombro en su rostro. Lo que sucedió después, bueno, esa es la segunda parte de esta historia. El abogado Torres se sentó tranquilamente en el sofá y comenzó a sacar documentos de su maletín. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Antes de mostrar los documentos, dijo Torres, permítanme contar una historia que comenzó hace 50 años. Carmen intentó interrumpir, pero el abogado levantó una mano, silenciándola efectivamente. En 1973, don Francisco Vargas estaba al borde de la bancarrota. Sus negocios habían fracasado, y estaba a punto de perder esta casa, el legado de su familia. Fue entonces cuando conoció a Antonio Ruiz, el abuelo de Ana. Miguel se enderezó en su asiento, sus ojos fijos en el abogado. Antonio era un hombre modesto en apariencia, pero extremadamente exitoso en sus negocios. Cuando vio que su amigo Francisco estaba en problemas, le ofreció ayuda. Pagó todas sus deudas y salvó la casa, pero con una condición específica. Mentira, susurró Carmen, pero su voz temblaba. El abogado sacó un documento amarillento. Este es el acuerdo original. Don Francisco vendió la casa a Antonio, quien inmediatamente le concedió a la familia Vargas el derecho de vivir aquí de por vida. Sin embargo, la propiedad pasaría a su nieta, Ana, en su 32º cumpleaños. ¿Mi abuelo sabía de esto?, preguntó Miguel, dirigiéndose a su madre. Carmen se hundió en su asiento. Tu abuelo nos hizo prometer que nunca lo mencionaríamos. Dijo que era una cuestión de honor. ¿Honor?, intervine. ¿Es honorable intentar echarme de una casa que, técnicamente, me pertenece? El abogado continuó sacando documentos, escrituras actualizadas, registros de pagos, fotografías antiguas, cartas entre los dos amigos. Como pueden ver, explicó Torres, todo está perfectamente documentado. La casa ha estado en fideicomiso todos estos años, esperando el momento establecido por don Antonio. Miguel tomó uno de los documentos, sus manos temblando ligeramente. Aquí está la firma de mi abuelo, y la de papá también. Tu padre también lo sabía, confirmó Carmen, derrotada. Todos lo sabíamos. Me acerqué a mi suegra, mi embarazo haciéndome mover más lentamente de lo que quisiera. ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué tratarme así cuando sabías la verdad? Porque esta es nuestra casa, explotó finalmente. Ha sido de los Vargas por generaciones. Y entonces llegas tú, con tu pequeña librería y tus ideas modernas. La casa sigue siendo de la familia, interrumpí. Me casé con tu hijo, ¿recuerdas? Llevo el apellido Vargas también. Ana, Miguel habló por fin, su voz más firme de lo que la había escuchado en años. ¿Por qué no nos dijiste nada antes? No lo sabía, respondí honestamente. Mi abuelo solo me dejó instrucciones de abrir su carta en mi 32º cumpleaños. Supongo que quería asegurarse de que estuviera lista. El abogado Torres se aclaró la garganta. Hay más. Don Antonio dejó instrucciones específicas sobre cómo debía manejarse la propiedad. Sacó otro documento y comenzó a leer. La casa debe permanecer como un hogar familiar, pero bajo las siguientes condiciones. Todos los residentes deben contribuir al mantenimiento y respetarse mutuamente. Si estas condiciones no se cumplen, la propietaria tiene el derecho de hacer los cambios necesarios. Carmen palideció aún más. ¿Qué significa eso exactamente? Me senté frente a ella, una mano sobre mi vientre abultado. Significa, Carmen, que tenemos dos opciones. Podemos comenzar de nuevo, con respeto mutuo y verdadera convivencia familiar, ¿O qué? Desafió, aunque su voz había perdido todo su filo anterior. O puedo ejercer mi derecho como propietaria y pedirte que encuentres otro lugar para vivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se movió para sentarse a mi lado, tomando mi mano por primera vez desde que comenzó esta confrontación. Mamá, dijo suavemente, creo que es momento de hacer las cosas diferentes. Carmen miró a su hijo, luego a mí, y finalmente al retrato de su suegro que colgaba en la pared. Sus hombros se hundieron. Tu abuelo, me dijo, su voz quebrada, salvó a esta familia. Y yo he estado deshonrando esa deuda todos estos años.
No es una deuda, respondí. Es familia. O al menos, podría serlo si nos das la oportunidad. Las semanas siguientes fueron un periodo de ajuste. Carmen se mudó al ala este de la casa, dándonos más espacio a Miguel y a mí. Comenzamos a tener cenas familiares donde realmente conversábamos, sin críticas ni juicios. 2 meses después, cuando nació nuestra hija Antonia, nombrada en honor a mi abuelo, vi a Carmen sosteniendo a su nieta con lágrimas en los ojos. Se parece a él, susurró. ¿A quién? A don Antonio. Tiene sus ojos. Sonreí, pensando en cómo mi abuelo había planeado todo esto. No solo había asegurado mi futuro, sino que había encontrado una manera de unir a dos familias, incluso después de su muerte. La librería sigue siendo mi refugio, pero ahora Carmen a veces viene a ayudar. Dice que quiere aprender sobre los libros que tanto amaba don Antonio. Y cuando lee cuentos a la pequeña Antonia, veo destellos de la abuela cariñosa que siempre pudo haber sido. Miguel ha encontrado su voz en nuestra relación, y juntos estamos construyendo el tipo de hogar que honra tanto a los Vargas como a los Ruiz. La casa sigue en pie, más fuerte que nunca, no solo por sus cimientos físicos, sino por los lazos familiares que finalmente estamos construyendo. A veces, cuando estoy en el jardín con mi hija, mirando la casa que mi abuelo preservó con tanto cuidado, pienso en su sabiduría. No se trataba solo de la propiedad, se trataba de crear una oportunidad para que el amor y el respeto florecieran, incluso en el terreno más árido. Y así, lo que comenzó como una historia de conflicto y resentimiento se transformó en una de redención y unión familiar. Porque al final, un hogar no se trata de quien es dueño de las paredes, sino de las personas que las llenan con amor y comprensión. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal si te gustó la historia. Nos vemos en el próximo video.